Buenos días. Ahora vamos a iniciar con la etapa de electroencefalograma en pediatría. Esta sección va a constar de dos PowerPoints. Una primera parte en donde vamos a hablar sobre el electroencefalograma normal y un segundo PowerPoint en donde vamos a hablar sobre los hallazgos patológicos en esta etapa de la vida. Los objetivos de esta clase van a ser reconocer el ritmo de base de los natos acordes a su edad gestacional, reconocer las variantes normales y fisiológicas y los artificios que encontramos, reconocer la actividad paroxística epileptiforme y relacionar el ritmo de base con la edad gestacional de ese pretérmino. Bueno, como parte de la clase, o parte de los objetivos, vimos que íbamos a ver qué era un electroencefalograma normal. Bueno, ya les digo que esta definición es difícil porque la actividad electroencefalográfica estadísticamente rara o inusual no debe ser considerada necesariamente patológica. O sea, hay que siempre contextualizar ese paciente y ver esos hallazgos y relacionarla sobre todo con la edad gestacional y el entorno. Entonces, hay que saber que la actividad eléctrica cerebral cambia dependiendo de factores internos y externos. Dentro de los factores internos tenemos la edad, a medida que va madurando el neonato, los hallazgos van variando, van a haber diferencias en función de si el niño está en vigilia o en sueño y el estado metabólico que el niño presenta. Con respecto a los factores externos, tenemos los ambientales. El electroencefalograma va a variar si frente a estímulos, tanto fóticos o estimulaciones táctiles. Y si ese paciente está tomando algún fármaco, si hacemos procedimientos de activación o hiperventilación, que en este caso puede ser que el llanto simule una hiperventilación o la estimulación luminosa. Todo esto actúa sobre el niño, sobre una base genética que tiene ese niño. El concepto del electroencefalograma normal, ya sea a cualquier edad, puede ser definido como aquel trazado que carece de patrones electrográficos cuya presencia se asocia con alteraciones clínicas. Y esto hay que también correlacionarlo con la edad gestacional, como vimos previamente. El electroencefalograma normal no implica ausencia de patología cerebral, o sea, si tenemos un electro normal, ese paciente puede tener una alteración, tanto a nivel de la resonancia o algún otro tipo de alteración, y no todas las alteraciones neurológicas, estructurales o funcionales originan anomalías en el electroencefalograma. ¿Y cuál es la utilidad del electroencefalograma en infancia? Bueno, es similar a los adultos, pero además existe una correlación entre los patrones electrográficos y la edad de ese niño. O sea, se relaciona estrechamente con la edad gestacional y sobre todo en neonatos uno puede definir qué edad le corresponde ese trazado con un desvío estándar de más o menos de 15 semanas, o sea, una diferencia de 15 semanas. Y esto es muy importante cuando hablamos de patología o de inmadurez de ese trazado. ¿Sí? La persistencia o reaparición de patrones a una edad posterior a la que corresponde estadísticamente habitual se denomina dismadurez. Cuando analizamos electroencefalogramas de neonatos, hay que tener en claro los conceptos de edad gestacional y edad corregida. Un recién nacido pretérmino es aquel que nace antes de la semana 37 y un recién nacido de término es aquel que nace después de la semana 37. La edad corregida es la que tendría el niño si hubiera nacido el día que cumpliera la semana 40 de gestación. Y siempre hay que correlacionar el electroencefalograma con la edad corregida de ese neonato. Y siempre que todo bebé que nace pretérmino hay que corregirlo hasta los 2 años de edad. Y posteriormente se valora según la edad cronológica. Bueno, en este gráfico vemos la edad gestacional corregida desde el momento de la última menstruación hasta la fecha en que lo estamos evaluando a ese neonato, la edad gestacional, cuántas semanas de gestación tiene ese bebé, la edad concepcional, que esta no suele ser utilizada, son desde el momento de la ovulación o del momento de la concepción, la edad cronológica, que es desde que nace hasta el momento que la estamos evaluando, esto es lo que dice el DNI, por decirlo de alguna forma, la fecha esperada de parto, que son las 40 semanas, la edad
y esta es la edad corregida en función de la fecha esperada de parto y el día de la evaluación. Entonces, ponele que este bebé nació de 36 semanas y lo estamos evaluando a los 2 meses de que nació. O sea que serían 2 meses es el equivalente a 8 semanas. Si hacemos 36 más 8, este bebé actualmente tiene 44 semanas o un mes de edad corregida. Por otro lado, si este bebé nace en vez de 36 semanas, si nació de 30 semanas y actualmente lo estamos evaluando a los 2 meses. Si nació de 30 más 8, 38, ese bebé tiene 38 semanas de edad corregida y le faltarían 2 semanas para la fecha de esperada de parto. Y esto nos sirve para correlacionar la fecha de edad corregida de ese bebé con lo que estamos viendo en el trazado electroencefalográfico. Si hay un desfasaje, estaríamos hablando de dismadurez. Bueno, como todos sabemos, el perímetro cefálico de los neonatos es más pequeño y los recién nacidos de 40 semanas, o sea, un recién nacido de término, habitualmente tiene un perímetro cefálico de 35 semanas. La superficie, por esta razón, es mucho más pequeña y uno suele usar un montaje con menos canales, ¿sí? Este es el montaje que suele colocar, estos son los electrodos que se suelen colocar en el neonato, ¿sí? FP3 o FP1, T3 o 1 y C3, la línea media, y aquí del lado derecho. Por lo que ven, sí, hay opciones también, si la técnica es bien avezada, le puede colocar los 20 canales a ese neonato, pero es fundamental que cada electrodo esté equidistante del próximo y que esos electrodos no se lleguen a tocar uno con otro. ¿Y por qué es esta razón? Porque si se tocan, producen muchos artificios que pueden confundir o alterar la interpretación de ese trazado. Recuerden que si nosotros ponemos los electrodos con un montaje de neonatal de 10 canales, la diferencia de potencial va a ser 1. Si nosotros le ponemos los 20 canales en la cabeza, la diferencia de la distancia entre estos electrodos va a ser la mitad, entonces la diferencia de potencial, o sea, la amplitud de ese trazado va a ser menor. Acá tenemos un ejemplo. Este es el mismo neonato, ¿sí? Como ven, están acá el sueño tranquilo, que ahora lo vamos a ver, este es el sueño activo, y esta es la vigilia. Acá está el himnograma de este paciente. A este paciente se le colocaron los 18 electrodos sobre el cuero cabelludo. Acá, gracias a la computadora, armé un montaje con menos canales, un montaje que es más habitual para utilizar en neonatología. Se le pusieron únicamente 10 canales y ven en la escala que acá por cada centímetro hay 100 microvolts, acá por cada centímetro hay 100 microvolts. Entonces, como hay mayor cantidad de electrodos, la distancia o la diferencia de potencial entre cada electrodo es menor, entonces simula que este trazado tiene menor amplitud. Pero esto es por la diferencia de potencial y la distancia entre cada electrodo. ¿Sí? ¿Se ve acá? Acá la amplitud es mayor, pero esto es por esta misma razón. Es la misma página. Acá el montaje es izquierdo y acá es derecho, esa quizás es la diferencia. Y acá la amplitud de la onda es 100 microvolts. Porque por cada centímetro tenemos 100 microvolts. Y acá estaríamos en 50 microvolts. Sería la mitad. Bueno, ya llegando al término. En este gráfico podemos ver los distintos estadios del ritmo circadiano del niño. Acá tenemos la vigilia y el sueño. En esta tabla dividimos la vigilia en 4 estadios.
en el estadio donde el paciente está con llanto, está muy activo, el paciente que está activo pero no asociado a llanto, el estado de tranquilidad y la somnolencia, cuando está por entrar en sueño. A su vez el sueño lo dividimos, como ya sabemos, en sueño activo y sueño calmo. En el estadio cuando está llorando, obviamente vemos el llanto, escuchamos el llanto y los movimientos muy activos. Cuando está activo y vigoroso vemos frecuentes movimientos de actividad motora, desorganizada, con quejidos y algún llorisqueo ocasional. Después tenemos el estadio de tranquilidad, cuando hay algunos movimientos motores con apertura ocular, y cuando estamos por entrar a la somnolencia hay una tensión que es poco sostenida y los ojos se abren y se cierran. Lo que caracteriza el sueño activo son las muecas faciales, los movimientos corporales y los movimientos de las extremidades. Pero lo que hay que prestar sumamente atención es la respiración irregular en el trazado poligráfico. Esto nos va a ayudar mucho para la estadificación o el scoring de ese neonato. Y por otro lado tenemos el sueño calmo, en donde no vamos a observar los movimientos oculares, va a haber muy escasos movimientos oculares, que estos pueden ser algunos esporádicos o explosivos, y algún chupeteo que puede ser no nutritivo. Y acá lo que va a caracterizar es la respiración regular en el trazado poligráfico. Este es un hipnograma de un neonato de término, y como ven, en negro el sueño activo, acá arriba, y acá el sueño tranquilo. Acá tenemos el sueño de transición en la mitad, entonces activo, transición y tranquilo. Y acá arriba tenemos la vigilia. Como ven, mayor porcentaje de sueño. Lo que vemos es que tenemos muchos microdespertadores, sobre todo asociados al sueño activo. Como ven, todos estos picos que se asoman, pero que se ven mucho en sueño activo, porque como sabemos es mucho más fácil despertar hacia neonatos cuando está en sueño activo. Y como vemos, acá en la fecha violeta que muestra que el paciente o el neonato empieza a dormir en sueño activo, como ocurre en la gran mayoría en los neonatos, sobre todo hasta los 2 o 3 meses de edad. Lo que caracteriza el sueño activo son los movimientos oculares rápidos, una respiración irregular, movimientos de miembros y de cara, que pueden ser segmentarios, a veces parecen mioclónicos, y el recién nacido pretérmino, recuerden que el trazado es discontinuo con paroxismos de gran amplitud, entre 50 y 300 microvolts, de bajo voltaje, y periodos de bajo voltaje. El trazado es totalmente discontinuo hasta la semana 28, y con un gran porcentaje de sueño continuo a partir de la semana 35. Por otro lado, tenemos el sueño tranquilo. En los recién nacidos de términos, lo que lo caracteriza es el trazado alternante, con periodos de mayor voltaje, con una amplitud entre 50 y 150 microvolts, y con predominio de frecuencias delta. El trazado alternante puede tener una duración entre 4 y 10 segundos de duración, y que alterna con periodos de menor amplitud entre 25 y 50 microvolts. Y en estos periodos predomina la actividad teta-delta. Y este trazado lo podemos ver hasta la semana 46 y también puede dejar de verse en la semana 42. Entonces, en los natos, en los términos, recuerden que el trazado va a ser continuo con una actividad teta delta de alto voltaje entre 50 y 150 microvolts, y a partir del mes y medio, o sea, a partir de las 46 semanas, podríamos llegar a ver usos del sueño que son distintos a los que vemos en los adultos, pueden ser más prolongados, pueden llegar hasta 5 a 6 segundos de duración y van a ser asincrónicos. Van a aparecer primero en un hemisferio y un poco más tardía o desfasados en otro hemisferio. En la semana 34 o 36, el trazado discontinuo solo se evidencia en el sueño tranquilo, siendo continuo en el sueño activo. En la semana 37 a 40, el trazado discontinuo se reemplaza totalmente por el sueño tranquilo. O sea que lo primero que se hace continuo es el sueño activo y luego el sueño tranquilo.
El sueño de transición es cuando no podemos diferenciar sueño activo y sueño tranquilo, pero siempre hay que tener presente que recién a partir de la semana 28-30 uno puede diferenciar recién sueño tranquilo de sueño activo. Previamente, en los bebés más prematuros, uno no los podría diferenciar. Les recomiendo estos dos artículos en donde se detalla todos los cambios madurativos del electroencefalograma neonatal, desde los pretérminos hasta los niños. Bueno, ahora vamos a iniciar con los patrones que observamos en los trazados de los prematuros. Recuerden que los prematuros, obviamente, están internados en una unidad de cuidados intensivos neonatales. La unidad de cuidados intensivos tiene muchos aparatos, los bebés están muy controlados, tienen bombas, respiradores, las cunas generan mucha alterna porque están enchufados, hay mucha electricidad. Entonces es un ámbito en donde es difícil que esos estudios salgan bien limpios, sin movimientos, sin alternas, y aquí todos estos recados hay que tenerlos en cuenta. Lo que podemos ayudar es sobre todo que ese electroencefalograma, el registro se haga después de la ingesta de ese niño, cosa que se duerma y que esté con la mayor tranquilidad posible, que esté calmado, que no llore, cosa de mejorar la interpretación del trazado y que salga lo más limpio posible. Como les digo, hay frecuentes artefactos que dificultan la interpretación del trazado. Para esto, una opción es tratar de pedirle a los neonatólogos, a las enfermeras a cargo, que desenchufen todo lo que sea posible, las bombas, quizás algo, si andan a batería, obviamente, la servocuna quizás se puede mantener desenchufada por un tiempo prudencial, sin que pierda calor el bebé. Otra opción es desenchufar la computadora y que se utilice con batería y que el lugar tenga una buena tierra para aislar todos los artificios alternos. Aparte de los electrodos sobre el cuero cabelludo, los registros poligráficos, tanto electrocardiograma como frecuencia respiratoria, tanto torácica como flujo aéreo, muchas veces facilitan la interpretación de estos neonatos y obviamente si contamos con un equipo de video G, esto también ayuda la interpretación. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que evaluar en el registro electroencefalográfico? Tenemos que evaluar el voltaje, si es de trazado continuo o discontinuo, la simetría, la sincronía, la disincronía, la inmadurez, el trazado alternante, qué actividad tiene ese registro, los paroxismos y diferenciar si estamos en sueño calmo o en sueño activo. En la electroencefalografía neonatal deberíamos saber bien cuál es la amplitud del trazado con respecto a esa edad gestacional. Sabemos que la amplitud de pico a pico se mide de pico a pico y una actividad mayor a 25 microvolts es la que deberíamos encontrar en un neonato de término. Si encontramos una amplitud menor a 2 microvolts, es el equivalente a inactividad electrocerebral y nunca deberíamos tener actividades menor a 10 microvolts. ¿Y por qué es importante este concepto? Porque en los prematuros extremos, en 24 o 26 semanas, periodos de inactividad son normales de encontrar. Y después siempre tenemos que saber que la amplitud tiene que ser simétrica, o sea, no deberíamos encontrar una simetría de amplitud o en frecuencia entre ambos hemisferios. Variabilidad, ¿sí? La variabilidad o la habilidad denota la respuesta al electroencefalograma espontáneas visibles a estímulos internos, como son los que se producen durante el sueño y la vigilia de los neonatos. Los primeros signos de variabilidad ocurren a las 25 semanas. La variabilidad debe ser cada vez más evidente y en general a las 28 semanas ya es más notoria y bien establecida a partir de las 30-31 semanas. Lo otro hay que evaluar es la reactividad frente a los estímulos, ¿sí? La reactividad del electroencefalograma
se muestra cuando hay una respuesta visible del electroencefalograma cerebral a la estimulación externa. Al igual que la labilidad o la variabilidad, estas respuestas electroencefalográficas también consisten en cambios en cualquier dominio, tanto en frecuencia, continuidad o amplitud. Los componentes clínicos y conductuales de la reactividad pueden incluir llanto, movimiento, actividad del electromiograma y cambios del patrón respiratorio. Es importante tener en cuenta que después de la estimulación interna o externa, las respuestas a los cambios del ritmo del electroencefalograma deben ser reales y no secundarias al movimiento que generó el bebé. Entonces, resumiendo, la reactividad aparece a las 30-32 semanas, pero es posible que sea necesario un estímulo muy vigoroso para evaluar la reactividad a esta edad. Acá en esta muestra corresponde a un electroencefalograma neonatal de un bebé de término, en donde se observa la reactividad del electroencefalograma luego de la estimulación. Lo que observamos es una atenuación de voltaje relativa que se ve a partir del segundo 9, o sea, a partir de aquí es donde se estimula al bebé, que dura hasta el segundo 14, y luego se sigue con una actividad lenta hasta el final de la página. También observamos acá es un artificio que se observa, probablemente muscular, y acá observamos la atenuación por la estimulación. Bueno, por otro lado, la sincronía. La sincronía es mucho más fácil evaluarla en los periodos donde hay discontinuidad. Y la sincronía se refiere al tiempo interhemisférico de los grafoelementos, principalmente en los periodos discontinuos del trazado. El trazado se considera sincrónico cuando hay menos de 1,5 segundos que separan el inicio de un paroxismo entre los dos hemisferios. Los grafoelementos que siempre son sincrónicos son los ENCODE frontal y la disarritmia frontal anterior, que es lo que vamos a ver un poco más adelante en la clase. El porcentaje de sincronización varía en función de la edad del neonato. Antes de las 29 a 30 semanas, los paroxismos son 100% sincrónicos y la sincronía disminuye aproximadamente hasta el 70% entre la semana 31 a 36 y aumenta luego progresivamente y en general llegando ya a las 40 semanas, el trazado es bien sincrónico y tiene una diferencia entre uno hemisferio y el otro menor a 1,5 segundos. La sincronía se puede observar en cualquier afección que cause encefalopatía difusa y en neonatos que presenten también agenesia del cuerpo calloso. O sea, si estamos frente a un neonato de 40 semanas y lo vemos de este trazado muy asincrónico, vamos a decir que ese trazado va a ser dismaduro, porque a las 40 semanas no deberíamos ver mayor asincronía. La sincronía es de tiempo, que en un hemisferio los grafoelementos aparecen en un momento y en el otro hemisferio aparecen más tardíamente. Entonces, resumiendo, en general el gran prematuro es hipersincrónico, luego es asincrónico y luego otra nuevamente sincrónica. Acá tenemos un ejemplo de un bebé de 35 semanas, en donde ven los grafoelementos a determinada, perdón, acá se ven los grafoelementos a un determinado momento en el hemisferio derecho. Recuerden que todo lo derecho es par y todo lo izquierdo es impar. Y un poco más tardíamente, 2 segundos posteriores, en el otro hemisferio. ¿Sí? Y tiene, yo diría, una sincronía que puede llegar a ser el 70-80%. Lo otro que faltó decirles es que la sincronía siempre persiste, sobre todo en sueño tranquilo. En sueño activo, como es este trazado, el trazado se ve
bien sincrónico. Acá en rojo, sueño activo. Y en verde, sueño tranquilo. Y en azul, la vigilia. Este es un hipnograma de un neonato, de este neonato. Acá un ejemplo de sueño tranquilo y acá sueño activo. Acá bien asincrónico y acá sincrónico. Entonces la sincronía se adquiere primero en sueño activo y luego en sueño tranquilo, que es donde más tiempo permanece. Bueno, ya hablamos de amplitud, de simetría, sincronía y ahora vamos a ver el concepto de discontinuidad. En los menores de 30 semanas, la mayoría del trazado se compone solo de discontinuidad, las cuales es raro que excedan el minuto. Pasadas las 30 semanas suelen ser menores a 20 segundos y tienen largos periodos de continuidad. Al igual que la sincronía, lo primero que es continuo es el sueño activo y más tardíamente el sueño tranquilo. La inactividad en regiones frontales y temporales es donde es más notoria y la actividad suele predominar en el vértex y las regiones occipitales. Pasadas las 38 semanas, el trazado debe ser continuo. Entonces acá tenemos los grafoelementos de los paroxismos, el periodo de interparoxismo, en un neonato de 27 semanas. Recuerden que esta disminución de amplitud va a tener menor a 25 microvolts y debería ser menor a 35 segundos. Acá otro bebé de 26 semanas. Ven la línea, parece prácticamente isoeléctrica, menor a 25 microvolts, con los paroxismos. Y esto ya les voy viendo que es una actividad que parecería una onda delta cepillo. Trazado discontinuo. Acá tenemos la escala de 100 microvolts. Otro ejemplo, acá los intervalos interbrotes son más cortos. Los paroxismos, los trenes de actividad teta, de 32 semanas. El nivel de este neonato sigue siendo discontinuo. Y como ven, es sincrónico, ¿sí? Todos los paroxismos ocurren en la misma hora. Acá tenemos un neonato de 35 semanas, se ve la diferencia de amplitud, el trazado de tipo alternante y bien asincrónico. Este es otro ejemplo, un bebé de 33 semanas, discontinuo y asincrónico. Bueno, ahora vamos a ver a la sección de grafoelementos. ¿Cuáles son los paroxismos, las alteraciones, las ondas agudas, los trenes de actividad teta o delta que encontramos en los trazados? Vamos a ver actividad delta monomorfa, las ondas delta cepillo, la actividad teta rítmica temporal, la disritmia interior y los encores frontal. Con respecto al grafoelemento de actividad delta monomorfa, esta la podemos observar entre la semana 24 y las 34 semanas. Es una actividad delta de baja frecuencia, en general de 1 o 2 Hz. Puede tener gran amplitud, hasta 600 microvolts, y la podemos localizar en la localización occipital, temporal y más raramente frontal. Puede ser sincrónicas y simétricas y tienen un componente positivo. En esta diapositiva vemos los grafoelementos de actividad lenta, a lo que se sobrepone una actividad teta, que esta en general tiene una frecuencia de 4 a 7 Hz, pueden ser sincrónicos y asincrónicos, y con una amplitud que va a variar entre 100 y 600 microvolts. Lo que observamos es en función de la edad gestacional,
la actividad que puede ser más occipital entre la semana 24 a la semana 30, después se hace más anterior entre la semana 24 y la 28, y también los podemos encontrar en una localización más temporal en la semana 24 a la semana 32. La actividad rítmica teta temporal suele presentarse entre la semana 24 a 34 con una amplitud típica entre 25 a 120 microvolts, con una frecuencia teta en trenes cortos, no suelen ser mayores a 2 segundos, y se suelen ver sobre la región temporal. Es típicamente simétrico y sincrónico, y máximo entre 29 a las 29 y 32 semanas. También puede observarse una actividad monomórfica similar en las regiones del vértex o en la región occipital. Entonces lo podemos ver entre la semana 24 a 34, pero con un máximo entre la semana 29 a 32. Acá otra vez, trenes de actividad teta temporal, una nota 29 semanas y acá una onda delta cepillo. Recuerden que los prematuros extremos son más anteriores y en los términos son más posteriores. El otro grafoelemento que vemos es en el cox frontal, acá en los neonatos un poco más grandes, entre la semana 34 y la 44. Este patrón está íntimamente relacionado con la disritmia anterior y los dos a menudo se ven mezclados sobre las regiones frontales. Los en cox frontal se producen entre la semana 34 y 44 y consisten en transitorios difásicos anchos, ¿sí? Tienen una amplitud entre 50 y 100 microvolts y suelen durar entre medio segundo a 0,75 segundos. Suelen tener una pequeña deflexión negativa, o sea, negativa hacia arriba, seguida de una gran deflexión positiva hacia abajo. Suelen ser sincrónicos y simétricos y a menudo están presentes en el sueño de transición y más abundante en la transición de un sueño activo hacia un sueño tranquilo. La disritmia anterior suele aparecer entre la semana 32 hasta la 44. Son trenes de actividad delta 50 a 100 microvolts, aunque se denominan disritmia, son fisiológicos y suelen ser aislados en trenes y como el encor frontal suelen ser simétricos y sincrónicos. Acá tenemos un ejemplo, una disritmia anterior, las ondas lentas anteriores, y más agudos los encor frontal, que suelen ser sincrónicos en ambos hemisferios. Bueno, acá vamos al capítulo de las ondas delta cepillo. Esto es un grafoelemento muy fácil de objetivar y de visualizar y nos ayuda mucho para ver la edad gestacional de estos niños. Son cepillos dentos, son patrones transitorios caracterizados por una onda lenta delta con una actividad rápida sobreagregada. Suelen ser asincrónicos y asimétricos, particularmente en el sueño activo en los niños de 29 a 32 semanas y en el sueño lento o transicional en los niños de 32 semanas hasta las 36 semanas. Suelen tener un componente de la actividad delta lenta de 0,3 a 1,5 Hz, o sea, suelen durar un segundo de duración con una amplitud entre 50 y 250 microvolts. Y la actividad rápida sobreagregada suele ser entre 10 y 20 Hz. Son esporádicas antes de las 24 semanas y se empiezan a aparecer entre la semana 29 a 30 con un máximo entre la semana 33 y 37 y sobre todo durante el sueño tranquilo. Y recuerden que son asincrónicas, a diferencia del eco frontal y la disritmia anterior. Esto es una tabla que muestra cómo van variando las ondas de delta cepillo a medida que va creciendo este neonato, marca la frecuencia, la amplitud, la localización
Y lo que vemos es que a medida que va creciendo van aumentando en frecuencia hasta la semana 35 y 36 que hacen su pico, que en los más chiquitos tienen una localización difusa o central, luego se van corriendo hacia la región temporal y luego son mucho más notorias en la región occipital. Acá tenemos el ejemplo de las ondas delta cepillo más en la región temporal, la onda lenta con la actividad rápida sobreagregada o los ripples en un neonato de 29 semanas. Y en este otro ejemplo, un neonato de 30 semanas, en donde se ven las ondas delta cepillo más en la región occipital. Acá tenemos todos los grafoelementos en función de la edad de aparición, la actividad delta monomorfa, delta rush, trenes de actividad teta, las de ritmo anterior y la frontal. Acá un ejemplo de delta rush anterior, los trenes de actividad teta. Los trenes de actividad teta recuerden que aparecen entre la semana 24 a 34 y los delta rush son máximas entre la semana 34 y 36, pero se pueden llegarse a ver en la semana 24 de forma muy esporádica. Bueno, llegando al término, vamos a ver un mayor predominio de frecuencias mixtas. Vamos a ver una respuesta al iniciar la hiperventilación, y esto lo vamos a ver sobre todo cuando el bebé llora, que puede ser asimétrica, y conocer los paroxismos fisiológicos que pueden aparecer a esta edad. Término. Los bebés de término duermen casi 17 horas por día, ¿sí? 2/3 del día están durmiendo. Cuando están despiertos vemos una actividad predominantemente continua y regular de frecuencias teta-delta con una amplitud variable que suele ser entre 25 y 50 Hz. Pueden observarse también trenes de ondas lentas en la región central de hasta 4 segundos de duración. Y también vemos una actividad teta en la región central que podría llegar a ser el futuro ritmo mu. A partir de los términos podemos llegar a ver el inicio de un gradiente de amplitud, pero recuerden que a esta edad no vamos a ver un gradiente anteroposterior. Recién vamos a ver que el electro es organizado con un gradiente anteroposterior con una actividad teta en la región posterior y más rápida en la región anterior a partir de los 3 meses de vida. El sueño lo vamos a dividir en sueño tranquilo y sueño activo. El sueño tranquilo tiene una actividad predominantemente delta con ondas agudas entremezcladas con una amplitud entre 25 y 150 microvolts. Y lo que va a caracterizar el sueño tranquilo es el trazado alternante que va a estar presente hasta la semana 44-46 de edad corregida. Los usos de sueño van a aparecer a los 2 meses. El sueño activo va a tener una actividad predominantemente teta. Y si le colocamos los subcorticales con las bandas abdominales y registro electrocardiográfico, vamos a ver que va a tener un ritmo irregular. Vamos a ver hasta el mes de vida paroxismos, que son ondas agudas, raramente son espigas, que son sincrónicas. En ambos hemisferios fisiológicos hasta el mes de vida. Y vamos a ver que ese neonato es reactivo frente a estímulos. Y lo más asociado a esa actividad es vemos una atenuación difusa del ritmo de base. En esta ocasión estamos frente a una actividad teta difusa en un neonato de término y acá sueña tranquilo con los usos de sueño asincrónicos. Ven que en el hemisferio izquierdo inicia acá y termina acá y en el hemisferio derecho el uso de sueño empieza más tardíamente. Y tiene una actividad predominantemente delta. Acá otro ejemplo de un sueño tranquilo, asincrónico, trazado alternante, con los trenes de mayor amplitud,
seguido de atenuación de la actividad de base, que no debería ser menor a 25 microvolts. Acá tenemos que por cada milímetro tenemos 15, por cada milímetro tenemos 10 microvolts. Este es el filtro, que acá esté muy filtrado este registro, sobre todo para poder evidenciar mejor y sacar los artificios de la terapia intensiva neonatal. Acá otro trazado, también sueño tranquilo, en frontal. Tenés ondas lentas, la onda lenta anterior, la de ritmo anterior. Acá ya desapareciendo una onda delta cepillo en la región posterior. Un frontal acá también y acá también. Acá estamos frente a un neonato de 20 días, en que la actividad dominantemente es teta, todo bien parejito. Sueño activo en un neonato de término. Acá otro neonato de término, sueño tranquilo. ¿Ven la diferencia entre este trazado y el anterior? Acá también vemos en frontal. Y sueño tranquilo, que ya ha pasado el mes, no vamos a ver el trazado alternante, sí vamos a ver un predominio de frecuencias delta. Estos son 6 ejemplos de trazados de neonatos de término. En este nená es una muestra de un recién nacido de término de vigilia. El B, C y D son ejemplos de sueño activo y tanto el E con el F son ejemplos de sueño tranquilo, en donde se ve el trazado alternante, las ondas lentas. Acá podemos ver una actividad teta y el encoche frontal. En este gráfico lo que observamos es la evolución del trazado neonatal desde la semana 24 hasta la semana 40. Es muy explicativo. Acá vemos los distintos parámetros. Con respecto a la reactividad, como vemos que a partir de la semana 28 empezamos a notar algo de reactividad. La frecuencia dominante, que va a ser bien lenta, de 0,5 Hz en los prematuros extremos, y va aumentando hasta 4 Hz llegando al término. Esta es la actividad dominante del ritmo de base. La amplitud va a ir disminuyendo desde 400 microvolts hasta 50-100 microvolts. El prematuro extremo es sincrónico, luego llegando a la semana 32 va a tener mayor porcentaje de asincronía, y luego llegando al término nuevamente va a ser sincrónico, y lo que permanece asincrónico son los usos del sueño, que suelen aparecer a partir de la semana 44 o 46 semanas. La discontinuidad, o sea, en los periodos de actividad menor a 25 microvolts, van disminuyendo en amplitud, en duración de 35 segundos hasta 5 segundos. Ya en el término de 38 semanas es totalmente continuo. Y recuerden que primero se hace más continuo durante el sueño activo y luego durante el sueño tranquilo. Y por otro lado tenemos los grafoelementos que encontramos. Estos son la actividad lenta. Acá tenemos la temporal, después la occipital y la frontal, las ondas delta agudas anteriores, las ondas delta cepillo, con una máxima entre la semana 34 y la semana 36. Y luego, llegando al término, a partir de las 36 semanas, vamos a ver con mayor frecuencia la disritmia anterior, los encoche frontal, y acá es como vamos a ir diferenciando las distintas estadios del sueño. Es un gráfico que me parece que resume muy bien todos los hallazgos. Bueno, hasta ahora terminamos con el trazado electroencefalográfico de los neonatos y los pretérminos y detérminos, y ahora en la próxima PowerPoint vamos a pasar a niños hasta la adolescencia.